wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Se estima que fueron más de 5.000 los nazis que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta increíble saber que por estos caminos, aquí en Tucumán, estuvo escondido uno de ellos. Su nombre era Adolf Eichmann, el arquitecto de la masacre judía, que llegó escondido bajo el nombre falso de Ricardo Klement. Adolf Eichmann comenzó su carrera en la SS en 1932, donde se especializó en la denominada cuestión judía. Y fue él quien se encargaría de idear un sistema macabro para el exterminio de millones de judíos. Habría sido el ideólogo de un método minuciosamente planificado para matar, haciendo uso de un gas letal, en combinación con un horno. Era un burócrata del régimen nazi al cual le encomiendan la deportación de los judíos hacia los campos de concentración y los campos de exterminio. Y él utiliza una red ferroviaria y organiza burocráticamente el traslado de todos estos judíos. La gran mayoría terminaron en campos de exterminio. Lo organiza como un mecanismo de relojería, digamos. Ha sido en la historia conocido como el burócrata de la muerte. En realidad se considera 6 millones de judíos en base a los registros que existieron, que supieron, que se pudieron encontrar. En realidad se supone que son más de 6 millones. No fue un hecho aislado, sino que ya se venían acumulando hechos de verdadera persecución, o sea que se vino acumulando experiencia en la persecución judía. Y aquella persecución a los judíos habría sido perfeccionada por la Alemania nazi, y Eichmann era el gran ideólogo de aquella matanza eficaz y sistemática. Eichmann lo que hace es proveer la logística. Algunos se sabía que iban directamente a campos de exterminio, otros pasaron previamente por campos de concentración y fueron hasta utilizados como mano de obra barata en algún momento por la propia industria alemana, ¿no? Tras el fin de la guerra, Alemania estaba devastada. Soldados nazis poco conocidos como Eichmann se mezclaban entre las víctimas en medio del caos, logrando ocultarse por un tiempo, hasta que en los juicios de Nuremberg su nombre fue puesto en la lista de los más buscados, no quedándole más alternativa que huir de Alemania lo más lejos posible. Eichmann tiene todo un periplo que hace, no es que termina la Segunda Guerra y llega acá. Él tuvo toda una época de viaje con su propio nombre, inclusive después se lo cambió el nombre, hasta que al final con un pasaporte, digamos, de la Cruz Roja Internacional y con la ayuda del Vaticano, llega a la Argentina. Pero ¿cómo Eichmann logró obtener este salvoconducto con destino a Argentina? El peronismo tenía una conexión directa con el nazismo, más aún, no me recuerdo bien si era el ministro de Agricultura pero había un argentino ministro de Hitler. Ese ministro de Hitler era Ricardo Walter Darré, quien fuese ministro de Agricultura del Tercer Reich durante 9 años. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. En la próspera Argentina de Perón, el nacionalsocialismo y el fascismo parecían haber encontrado un padre adoptivo y protector, donde ser nazi no parecía ser un problema, sino una virtud. La llegada del nazismo a la Argentina no es posguerra, sino es preguerra. En los años 35, 36, cuando el Partido Nacional Socialista se empezó a hacer fuerte y grande en Alemania y en Europa, el partido nazi más grande, ultramar, que tenía Alemania, estaba en Argentina. Un mundo loco, una Europa deshecha, tiene un saldo humano útil al que hay que abrirle un camino. Y fue así que Adolf Eichmann desembarcó en Argentina en 1950, favorecido por el cobijo del gobierno de turno y aprovechando el gran caudal de inmigrantes europeos que llegaban a nuestro país al finalizar la guerra. Y fue en el Cadillal donde este tal Ricardo Klement trabajaba como técnico o ingeniero hidrólogo en el dique El Cadillal, donde funcionaba una empresa llamada Capri. Capitales alemanes habían generado una empresa que termina recibiendo importantes contratos de agua y energía
Y esa compañía es la que produce la incorporación de muchos jerarcas del régimen nazi, que la gran mayoría de los que llegan a esta compañía conservaban los cargos originales que habían tenido en las SS, por ejemplo, y en el régimen nazi. Él era un ingeniero textil en realidad, pero lo contratan y pasa a cumplir tareas de aforador de ríos, como parte de un proyecto de estudio de la cuenca Salidulce para la que había sido contratada la empresa Capri. Porque mucha gente no lo cree, pero acá hay un número de expediente de prontuario, el 389-071, que es el número de la cédula de Tucumán, porque en esa época había cédulas provinciales, emitida por la policía, y la emitía la policía de Tucumán, y en ese momento el jefe de policía era Amado Julio. Y este es todo el legajo de él, que está certificado por la misma policía su veracidad, ¿no? En donde está la ficha dactiloscópica de Eichmann, con los datos personales. Hay toda una serie de apostillas que relatan los antecedentes del prontuario. Último domicilio reconocido en el año 62, en La Cocha.